¿Qué tal amigos? Bienvenidos sean a esta nueva sección de JP Exotics que la vamos a llamar JP Exotics School, en la cual vamos a estar hablando sobre diferentes temas refiriéndonos a temas académicos. En este caso, química, biología, algunos temas de física, quizás pueda entrar en lo que son las ciencias exactas como es matemáticas, pero en este primer video vamos a estar hablando sobre química y más en específico con el tema de balanceo de ecuaciones por el método redox. Para esto pues, estaremos entrando un poquito en temas como lo son qué es una fórmula química, cómo está compuesta, qué es una ecuación química, balanceo por método del tanteo y posteriormente por el método redox. Así que intro y comenzamos con el tema. Vamos a entender qué es una fórmula química. Bien, las fórmulas químicas es parte del lenguaje de la química y para poder comprender lo que vamos a hacer necesitamos forzosamente entender cómo está constituida esta fórmula. En este caso tenemos en la pantalla lo que es el ácido sulfúrico. Esto es una fórmula química, un compuesto, como ya lo dije, de ácido sulfúrico, en el cual vamos a ver tres diferentes colores. En color negro, como lo estoy subrayando, viene siendo lo que son los elementos como tales, hidrógeno, azufre y oxígeno. En color rojo viene siendo lo que son los subíndices que nos van a indicar cuántos átomos de cada elemento tengo. En este caso me está indicando que tengo 2 átomos de hidrógeno, uno de azufre. Si no tiene un número está implícito que hay un 1, entonces tengo un átomo de azufre y 4 átomos de oxígeno. Ahora bien, pasémonos a la parte de el color azul, que es el coeficiente. ¿Qué me indica el coeficiente? Me está indicando el número de moléculas totales que tengo de dicho compuesto. En este caso, en este ejemplo, me está diciendo que tengo 2 moléculas de ácido sulfúrico. Muy bien, este es un ejemplo básico, simple, que considero que es más que suficiente para poder comprender cómo está compuesta una fórmula química. Ahora bien, pasémonos a qué es una ecuación química. Antes que pasemos a qué es una ecuación química, hablemos a grandes rasgos de qué es una reacción química. La reacción química es la transformación de la materia de un estado a otro. Por ejemplo, 2 átomos de hidrógeno con 2 átomos de oxígeno me van a producir agua. Y en este caso, en esta reacción en específico, que es una ecuación reversible, una reacción reversible, perdón, del agua podemos regresarnos a lo que es hidrógeno molecular y oxígeno molecular. Pero bien, una ecuación química es la representación más que nada gramática de lo que está sucediendo en una reacción. En este caso, como ya lo mencioné, el hidrógeno y el oxígeno que nos van a producir agua. Pero bien, ¿cómo está constituida una reacción, una ecuación, perdón? Vamos a tener del lado izquierdo de la ecuación, tenemos A más B, que estos nos van a representar los reactivos. Estos reactivos, valga la redundancia, van a reaccionar juntos para darnos otros compuestos o elementos por sí mismos. A estos elementos o compuestos resultados de la reacción lo vamos a llamar productos. Entonces, como resumen, tenemos que A más B son los reactivos. Una vez reaccionando, la flecha indica la reacción, nos van a producir nuevos elementos o compuestos llamados C y D, sean cual sea. Y a estos los vamos a llamar los productos. Vamos a pasar ahora sí lo que es el tema principal, que es el balanceo por método redox. Ya sé que mencioné que íbamos a ver el método por tanteo, pero dentro del mismo método redox se debe de usar el método por tanteo. Entonces voy a matar 2 pájaros de un tiro, viendo primero las reglas para sacar por método redox. Y en un último paso de este mismo método vamos a utilizar el método por tanteo. ¿Qué es el balanceo por método redox? Bien, es encontrar un equilibrio en una ecuación química, como ya les mencioné, es una representación gramática, no de lo que realmente está pasando en una reacción. ¿Por qué? Porque simplemente colocamos lo que son los reactivos y posteriormente los productos, pero no le damos un equilibrio. Entonces, para encontrar ese equilibrio se utilizan varios métodos. Método de tanteo, método redox,
método algebraico. El método redox simplemente es encontrar ese equilibrio por medio de encontrar qué elementos o compuestos están teniendo una reacción de reducción y cuál elemento o compuesto está teniendo una reacción de oxidación. Bien, ¿qué es una reacción de oxidación? La reacción de oxidación es la pérdida de electrones en un átomo o un ion. Caso contrario, en la reacción de reducción es la ganancia de electrones de un átomo o un ion. Pero antes de empezar a balancear, tenemos que aprender a sacar números de oxidación. ¿Pero qué es el número de oxidación? Bueno, el número de oxidación nos va a indicar el número de electrones que va a perder o que va a recibir un átomo o un ion para formar el compuesto. Bien, pues comencemos con las reglas para obtener números de oxidación. Muy indispensable poder dominar esta parte para poder balancear por método redox. Hay diferentes reglas o números fijos dentro de lo que es este tema. Por ejemplo, para el oxígeno siempre va a manejar un número de oxidación de -2, excepto en los peróxidos. Para el caso del hidrógeno, va a manejar número de oxidación de 1, a excepción de hidruros, que los va a manejar con -1. Para todos los elementos del grupo 1A en la tabla periódica, va a manejar un +1. Para todos aquellos elementos del grupo 2A en la tabla periódica, va a manejar un +2. Y para elementos puros, ya sea cobre, hierro, oxígeno molecular, etc., siempre y cuando no estén formando un compuesto, su número de oxidación va a ser 0. Ok, y bien, ya tenemos algunos números fijos, pero ¿qué pasa con aquellos elementos que no aparecieron en estas reglas, que no tienen números fijos? ¿Cómo vamos a calcular dicho número de oxidación? Bien, para esto les voy a poner dos ejemplos. Sabemos que tenemos números fijos y justamente con esto vamos a poder obtener los números que no conozcamos. Pero para esto debemos de saber la ley de la suma de cargas es igual a 0. ¿A qué me refiero? La suma de las cargas dentro de un compuesto me debe de dar igual a 0. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a resolverlo. Tenemos este compuesto en el cual tenemos sodio, tenemos azufre y tenemos oxígenos. Muy bien. Para poder, en este caso, el elemento sodio está en el grupo 1A, entonces sabemos que su número de oxidación es 1, +1. Y tenemos el oxígeno, cuyo número de oxidación es -2. Aquí ya tenemos números conocidos, números fijos. Entonces vamos a colocarlos. El sodio, su número de oxidación es de +1, pero aquí tengo una situación. La pregunta es, ¿cuántos sodios tengo? En este caso, el subíndice me está indicando que tengo 2 sodios. Entonces, ese +1 lo vamos a multiplicar por el número de átomos que tengo. +1 por 2, que me va a dar como resultado +2. Del azufre no tenemos el número conocido, entonces es lo que vamos a calcular. Entonces nos vamos a pasar al oxígeno. Como nota, siempre hay que empezar por los números que ya conozcamos. En este caso, oxígeno, hidrógeno y elementos del grupo 1 y 2A. En este caso, vámonos con el oxígeno, cuyo número de oxidación es -2. Ahora, vamos a multiplicar ese -2 por el número de átomos que tenemos. Nuestro subíndice nos está indicando que tenemos 4. Entonces, resolviendo esa multiplicación, tenemos que -2 por 4 me va a dar un total de -8. Ahora bien, la ley de suma de cargas igual a 0. ¿Qué me está diciendo? Sumando las cargas de lo que son el compuesto, debo de tener un resultado igual a 0. Del lado del sodio tenemos un +2 y del lado del oxígeno tenemos un -8. Entonces aquí, del 2 para el 8, ¿cuánto me hace falta? En este caso,
tiene que ser un número positivo para que con el negativo del oxígeno se anule. Entonces, ¿cuánto me hace falta para llegar al 8? Digo, tengo este 2. ¿Cuánto me hace falta para llegar a este 8? Me hacen falta 6. Entonces, aquí forzosamente tendremos que poner un más 6. Más 2 más 6 es igual a más 8. Menos 8 es igual a 0. Entonces, el número de oxidación del azufre, de un azufre, es igual a 6. ¿Para qué? Para que sus cargas se anulen. Bien, si no te quedó muy claro este ejemplo, vamos con el siguiente. Vamos con los números conocidos. En este caso tenemos el hidrógeno, tenemos el oxígeno. Y más de decir, bueno, está el azufre, es más 6. No, aquí dependiendo de cada compuesto es el número de oxidación que manejan. Tenemos un hidrógeno cuyo número de oxidación es más 1, multiplicado por el número de átomos que nos está indicando el subíndice, que en este caso son 2. Entonces tenemos que más 1 por 2 me va a dar más 2. Esperen, más 2, está. Del azufre tenemos un solo azufre. Y del oxígeno tenemos su número de oxidación por regla es menos 2. Y esto multiplicado por el número de oxígenos que tenemos, que en este caso el subíndice nos indica que tenemos 3. Menos 2 por 3 me va a dar un total de menos 6. Ahora, muy bien, volvemos a lo mismo. De este 2 al 6, ¿cuánto me hace falta? Del 2 para el 6 me hacen falta 4. Entonces, el número de oxidación del azufre para este caso va a ser un más 4. Más 2 más 4 me va a dar un más 6. Menos 6 me va a dar un total de 0. Entonces, de esta manera vamos a poder calcular el número de oxidación para elementos que no conozcamos. Bien, entonces comencemos a lo que es las reglas para poder balancear por método redox. Bien, como primera regla tenemos que obtener los números de oxidación en toda la ecuación. Tenemos esta ecuación, como la pueden ver, y lo primero que tenemos que hacer es encontrar los números de oxidación. De preferencia ya tenemos conocimiento de cuáles son fijos, entonces en este caso vamos a empezar a enumerarlos, los que ya conocemos. Para este caso sabemos que el hidrógeno va a funcionar con más 1, el carbono no lo conocemos, el oxígeno va a funcionar con menos 2, nos vamos con el hierro, en este caso como tenemos un elemento puro, nuestro número de oxidación va a ser 0. Nos pasamos a lo que es el lado de los productos, pues vamos a ver qué conocemos del lado de los productos. En este caso tenemos un hidrógeno que bien podría ser más 1, pero como en este caso está puro, lo podemos dejar con 0. Nos movemos al hierro y al oxígeno. Aquí en este caso tenemos una situación. Tenemos un paréntesis en la ecuación, en la fórmula, perdón, donde tenemos este ion. Este ion lo vamos a poner como más 2, o sea, realmente lo que tenemos aquí es un más 2, pero lo que nos interesa aquí es el hierro y no tanto el ion, porque el ion al ser CO3 me va a dar los mismos números de oxidación que este ion, que es el CO3. Entonces realmente ahí no va a haber un cambio, no va a haber una ganancia o una pérdida de electrones, por lo cual me voy a enfocar directamente en el hierro 2 que tengo aquí. Entonces, ¿cómo voy a saber el número de oxidación de este hierro? Muy bien, es muy fácil. En el caso de nomenclatura inorgánica, que es otro tema que probablemente vea después, se dice que para poder sacar el número de oxidación de este hierro vamos a utilizar este subíndice. Para cuestiones de la suma a 0, este subíndice 3 pasa de manera positiva a lo que es el hierro. Entonces vamos a tener que el hierro tiene un número de oxidación de más 3. Repito, para el caso de los compuestos que tienen
paréntesis, el primer número, o digo, el primer elemento va a tomar de manera positiva el número de oxidación que va a coincidir con el subíndice fuera del paréntesis. Si aquí hubiera un 2, el hierro sería más 2. Si aquí hubiera un 4, el hierro sería más 4. Si aquí hubiera un 5, el hierro sería más 5. Y así sucesivamente. En este caso tenemos un subíndice 3, por lo cual el hierro nos va a dar un más 3. De esta manera ya tenemos el hierro más 3, el hidrógeno más 1, el oxígeno menos 2, el hierro puro 0, el hidrógeno 0 por estar puro y así. Pero bien, aquí miren, aquí tengo una situación. Realmente ya me di cuenta en esta ecuación quién está ganando y quién está perdiendo. Por práctica vamos a sacar el número de oxidación del carbono. En este caso tenemos que el número de oxidación del hidrógeno es más 1 multiplicado por los dos átomos que hay. Me va a dar más 2. Y para el caso del oxígeno, que tengo 3 multiplicado por su número de oxidación que es menos 2, 3 por menos 2 me va a dar menos 6. Entonces ya con esto podemos obtener el número de oxidación del carbono. De 2 para 6 me hacen falta 4, entonces me hace falta un más 4. Más 2 más 4 me va a dar más 6, menos 6 me va a dar 0. Ya cumplo con la regla de la suma de las cargas es igual a 0. Muy bien. Ya pasamos la primera regla, que es obtener el número de oxidación de toda la ecuación. Les repito, siempre hay que empezar con los que ya conocemos o con los números fijos. Determinar quién se oxida y quién se reduce. Muy bien. Recuerden que oxidar es perder electrones y reducir es ganar electrones. Entonces, veamos en la ecuación quién ganó electrones y quién perdió. Ok, para determinar quién se oxida y quién se reduce, vamos a ver quién ganó electrones y quién perdió electrones. En este caso, el hidrógeno va de más 1 a 0. Entonces, de 1 a 0 hay una pérdida de electrones. ¿Qué me está diciendo? Que este se está oxidando. Pero aquí, ojo, hay una diferencia de 1, de un electrón, pero hay un subíndice 2, que me está diciendo que hay 2 átomos. Entonces está perdiendo un electrón por cada átomo. En este caso, como hay 2 átomos, va a haber una diferencia de 2. O sea, la diferencia va a ser 2 electrones. 2 electrones. ¿Por qué? Porque hay dos átomos. En el caso del hierro, hay una diferencia entre de 0 a más 3, hay una diferencia de 3 electrones. Pero, misma situación. De este lado tenemos un subíndice 2. Entonces, me está diciendo que se están perdiendo 3 electrones por átomo. Y como tenemos 2 átomos, entonces este 3 se va a multiplicar por ese 2. 3 por 2 me va a dar 6. Aquí está ganando átomos, digo, se está ganando electrones. Entonces este se reduce. De esta manera ya identificamos quién se está oxidando y quién se está reduciendo. Muy bien, ahora con esto ya podemos pasar a la tercera regla, que es la multiplicación cruzada para aplicar la ley de conservación de la materia. Recordemos que la ley de conservación de la materia nos dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, lo que entra de un lado de la ecuación, o bien los reactivos, deben de ser la misma cantidad de los productos. Lo que entra debe de salir. De esta manera, pues ya tenemos aquí otra vez los mismos elementos, hidrógeno, hidrógeno, hierro, hierro. Lo vamos a multiplicar de manera cruzada. ¿A qué me refiero? Este 6 lo vamos a multiplicar acá arriba y este 2 lo vamos a multiplicar acá abajo. De esta manera. Vamos a copiar esto. Aquí. Este va a estar multiplicado por 6. Y este va a estar multiplicado por 2. De esta manera nos va a quedar algo similar. Aquí 6 por 1 y 6 por 1. 6 por 1 pues 6. Y de este lado también tenemos un 6. Ahora, este 2, que era el 2 de acá arriba, lo vamos a multiplicar por el hierro. 2 y 2. Muy bien. Ahora, aquí hay un truco.
Aquí hay una situación especial. 6 por 2, 12. Digo, entran 12 hidrógenos y 6 por 2, 12. Y salen 12 hidrógenos. Muy bien. De este lado, del lado de los hierros, tenemos otra situación. 2 por 1, 2. Salen 2 hierros. Digo, entran 2 hierros. Y del lado de los productos, 2 por 2, 4. 4 hierros. Entonces aquí ya hay una situación. Lo que entra no es lo mismo que lo que sale. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es simplemente modificar esta parte. Le vamos a poner un 4 y ahora sí. Entran 4 hierros y salen 4 hierros. Esto es más que nada, aquí ya empieza el tanteo. Recuerden que lo que entra debe de salir. Entonces aquí tenemos la libertad de poder modificar este coeficiente. ¿Para qué? Para que lo que entre, que en este caso eran 4 hierros, sea lo mismo que sale. 2 por 2, 4. Entonces ya entran 4 hierros, salen 4 hierros. Una vez obtenidos estos coeficientes, los vamos a añadir a la reacción. Estos que tengo aquí simplemente era para comprobación de lo que entra es lo que sale. Entonces nos vamos a guiar sobre estos coeficientes. 6 para el primer hidrógeno, 6 para el segundo, 4 para el primer hierro, 2 para el segundo. Miren. Aquí está. 6 para el primer hidrógeno de los reactivos, 4 para los hierros de los reactivos, 6 para el hidrógeno de los productos y 2 para el hierro de los productos. Ahora vamos a aplicar el método por tanteo. Hay que acomodar metal, no metal, hidrógeno y oxígeno. De esta manera, cuando se balancee el hidrógeno, el oxígeno va a quedar automáticamente balanceado. Esta manera de acomodar el balanceo por tanteo les va a ayudar mucho para que no estén jugando tanto de la prueba y el error. Entonces vamos a empezar a contar. Este subíndice, este coeficiente va a afectar directamente a los subíndices. Entonces, para el lado de los productos, de los reactivos, 6 por 2, tenemos 12. Bueno, vamos a empezar por los hierros. 4 por 1, si no tiene un subíndice, está implícito que hay un 1. Entonces 4 por 1 me está diciendo que en el lado de los reactivos tengo 4 hierros. Y del lado de los productos, 2 por 2 también es 4. Ya está balanceado. Para el lado del carbono, 6 por 1, 6. Para el lado de los productos, aquí miren, en el carbono tengo un 1 multiplicado por 3. Este subíndice que está fuera del paréntesis me afecta a todo lo que hay aquí adentro. Entonces, 1 por 3, 3. Pero también se ve afectado por el coeficiente. Entonces, estos 3 que ya había sacado de aquí se van a multiplicar por 2. 3 por 2, 6. Entonces, tenemos 6 carbonos en los reactivos, 6 carbonos en los productos. Los hidrógenos. Del lado de los reactivos, 6 por 2, 12. Del lado de los productos, 6 por 2, 12. Muy bien. Lo que les digo, automáticamente cuando se balancea el hidrógeno, automáticamente el oxígeno ya está balanceado. Pero vamos a comprobarlo. Para el lado de los productos, 6 por 3, 18. Y del lado de los productos tenemos que 3 por 3, 9. Recuerden que este subíndice afecta a este subíndice también. 3 por 3, 9. Y este 9 que obtuvimos lo vamos a multiplicar por el coeficiente. 9 por 2, 18. Entonces de esta manera sabemos que tenemos balanceada nuestra ecuación. Bien, si se dan cuenta aquí, estos números fácilmente se pueden dividir entre 2. Entonces puede quedar aquí un 3, aquí un 2, aquí un 3 y aquí un 1. Ya es decisión de cada uno. Bien, aquí tuvimos la suerte de que desde aquí, desde este punto, obtuvimos el balanceo completo de la ecuación. No es en todos los casos. En la mayoría de los casos, no sé por qué elegí este, que quedó perfecto, pero en la mayoría de los casos hay que hacer balanceo por tanteo. De esta manera poder
jugar a prueba y error para poder balancear lo que entra y lo que sale. Recuerden que lo que se está cambiando continuamente es el coeficiente, entonces hay que moverles. En este caso, si hubiera salido un 8 acá del lado de los productos, aquí yo hubiera borrado este 4 y hubiera puesto un 8. De esa manera serían 8 y 8. Por eso ya es dependiendo de la ecuación. Voy a hacer otro balanceo para que lo vean. Tenemos esta ecuación y como primera regla es obtener el número de oxidación. Recordemos que ya hay números fijos que ya conocemos y hay otros que no, pero podemos obtenerlos mediante la ley de la suma de cargas es igual a 0. Para elementos puros vamos a tener un número de oxidación de 0. Para elementos, como ejemplo, en este caso el nitrógeno no lo conocemos, para el oxígeno sí lo conocemos, que es menos 2 por regla, pero menos 2 por el número de átomos de oxígeno que tengo. En este caso el subíndice nos indica que son 3. Entonces vamos a... el número de oxidación del oxígeno es menos 2, multiplicado por el número de oxígeno, que en este caso es 6, es 3, perdón, nos va a dar un total de menos 6, menos 2 por 3, menos 6. Y para que la suma de cargas sea 0, forzosamente tenemos que tener un número positivo que sumado a este menos 6 me dé 0. Entonces, más 6, en este caso sería más 6 menos 6 me va a dar 0. Entonces, para el nitrógeno tenemos más 6, para el oxígeno tenemos menos 6. De esta manera, pues ya encontramos el número de oxidación de ambos. Para el lado de lo que son los productos, vámonos también directamente al oxígeno. Si se dan cuenta tenemos 1 y 1, entonces para el oxígeno es menos 2. Y algo que sumado al menos 2 me dé 0, pues va a ser más 2. En este caso para el nitrógeno. Vamos a bajarlo para que se pueda observar más. Listo. Entonces tenemos que el oxígeno al ser 1 es menos 2 y el nitrógeno, pues algo sumado a menos 2 que me dé 0, pues me va a dar más 2, que es la carga del nitrógeno en este compuesto. Para el caso del otro compuesto, tenemos 5 oxígenos que multiplicados por su número de oxidación, que es menos 2, recuerden, el oxígeno es menos 2 en todos los casos, salvo en peróxidos, pero en este caso no tenemos un peróxido. Entonces, repitamos el mismo procedimiento. 5, que es el subíndice, multiplicado por menos 2, me va a dar menos 10. Aquí ya me estoy brincando todo el procedimiento que hicimos aquí y en los ejemplos anteriores. 5 por menos 2, pues es menos 10. Y entonces me van a decir, bueno, el arsénico pues también tendría que ser un más 10, pero en este caso no, porque tengo dos arsénicos. Entonces ese 10 que me hace falta, de 0 a menos 10, pues me hace falta un 10 para que sea 0, pero va a ir dividido entre 2, porque tenemos dos átomos. Entonces para este caso va a ser un más 5. Ahora, para que quede mejor explicado, 2 por más 5 me va a dar 10, menos 10 me va a dar 0. Bien, ya tenemos los números de oxidación de todos. Ahora vamos a determinar quién se oxida y quién se reduce. Entonces, en el caso de los productos, el arsénico va de 0 a más 5. Entonces, arsénico, vamos a quitarle el negritas. El arsénico va de 0 . Recuerden que es muy importante agregar el subíndice a 5, a más 5. Entonces hay una diferencia entre 0 y 5, hay una diferencia de 5. Pero este 5 va a ir multiplicado por 2. ¿Este 2 de dónde viene? De este subíndice. Entonces realmente la diferencia va a ser de... Perdónenme. La diferencia va a ser de 10 para la multiplicación cruzada. Ahora, vamos a ver qué otro
elemento perdió o ganó electrones. Tenemos el nitrógeno, va de más 6 a nitrógeno más 2. Aquí ya encontramos el otro. Nitrógeno más 6 a nitrógeno, en este caso era 2. Ambos nitrógenos solo es un átomo, entonces aquí no hay necesidad de multiplicar. De 6 a 2 hay una diferencia de 4. Ya una vez obtenidos estos números, recuerden que este 10 salió de la diferencia entre el primer arsénico, que era de 0 a 5, pues hay 5, pero pues como aquí teníamos dos elementos de arsénico, entonces esta diferencia se multiplica por el número. Entonces 5 por 2, 10. Ya una vez obtenidos estos dos números, vamos a hacer la multiplicación cruzada. Recordemos que este 10 va a multiplicar a los de abajo y este 4 va a multiplicar a los de arriba. Entonces vamos a poner 4 y 4, y aquí vamos a poner 10 y 10. Ahora vamos a hacer la comprobación de la ley de conservación de la materia, aplicando o viendo que lo que entra sea lo que sale. Entonces vamos a empezar a multiplicar 4 por 1, tenemos que están entrando 4 arsénicos. 4 por 2 me está indicando que tenemos 8 arsénicos en los productos. Entonces aquí ya hay una diferencia. Lo que entra no es lo mismo que lo que sale. En este caso, pues vamos a eliminar este 4 y vamos a poner un 8. De esta manera, 8 por 1, 8. Y 4 por 2, 8. Ya lo que entra es lo mismo que lo que sale. Ahora, vamos con la parte del nitrógeno. En el nitrógeno, simplemente 10 por 1, 10. Y 10 por 1, 10. Entonces, ya está balanceado. Ahora, muy bien. Sobre estos números, los vamos a colocar como coeficientes en la ecuación principal, que es esta, pero los vamos a colocar en nuestros colores para que se pueda observar. Les recuerdo que este simplemente es para comprobación. Los números que nos importan son los que sacamos de la multiplicación cruzada. Entonces, para productos tenemos que el arsénico es un 8. Para el nitrógeno tenemos que es un 10. Y en el caso de los productos, tenemos que para el arsénico que sale aquí es un 4 forzosamente. Y para el nitrógeno vuelve a ser otro 10. Vuelve a ser otro 10. Muy bien. Ya acomodamos estos números en la reacción. Ahora sí, vamos por el método de tanteo. Vamos a acomodar, recuerden, lo primero que les dije, vamos por metal, no metal, hidrógeno y oxígeno. En este caso, pues vamos a empezar por el arsénico, después por el nitrógeno, después por el hidrógeno y al último por el oxígeno. Esto lo vamos a poner centrado. Y ahora sí, empecemos a contar. 8 por 1, tenemos que en el lado de los reactivos tenemos 8 arsénicos. Del lado de los productos tenemos 4 por 2, tenemos también 8, ya está balanceado. Para el lado de los nitrógenos tenemos 10 por 1, tenemos 10 nitrógenos en el lado de los reactivos, y 10 por 1 tenemos 10 nitrógenos en el lado de los reactivos, de los productos, perdón. Vamos con el hidrógeno. Pues fíjense, en este caso pues no tenemos hidrógenos, entonces nos vamos directamente por los oxígenos. Vamos a ver. Recuerden que este coeficiente afecta al subíndice. Entonces 10 por 3 tenemos 30 oxígenos en el lado de los productos, de los reactivos. Y del lado de los productos tenemos 4 por 5, 20. Tenemos 20 de este compuesto, y 10 por 1, 10. 10 más 20 son 30. Entonces realmente ya está balanceada.
nuevamente tuvimos la fortuna de balancearla directamente. Repito, no siempre sucede esto, muchas veces hay que hacer adecuaciones en los coeficientes para que nos pueda dar lo que es el balanceo correcto. Hay que recordar que nosotros libremente podemos estar cambiando estos coeficientes siempre y cuando lo que entre sea lo mismo que lo que salga. Amigos, recuerden que si les está gustando el contenido de este canal, ya sea hablando de reptiles o hablando de temas académicos, regálenos un like, suscríbanse, compartan el contenido. Si tienen alguna duda sobre algún tema en específico, no duden en ponerlo en los comentarios y con gusto haré un video explicando lo mejor posible el tema. El encuentro de dos personalidades es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman.